Ay, Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Jesús, fuerte soy, solo en mi roca es sobre la tempestad, eres cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre va. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en Jesús, fuerte soy, solo en mi roca es sobre la tempestad, eres un día él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante él vendré, justificado por la fe. En Jesús, fuerte soy, solo en mi roca es sobre la tempestad, él es rey. En Jesús, fuerte soy, solo en mi roca es sobre la tempestad, él es sobre la tempestad, él es rey. Buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio de nuevo estar esta mañana con todos vosotros, poder tener este tiempo juntos y poder alabar al Señor, seguir aprendiendo más de Él. Así que vamos a comenzar este tiempo con una oración. Señor, gracias por este día, porque nuevamente, Señor, podemos levantarnos y darte las gracias por la vida, por el privilegio que tenemos de estar aquí, poder reunirnos como iglesia, buscarte, Señor, continuamente y acudir a ti, Señor. Te agradecemos, Señor, porque hemos visto tu fidelidad continua durante todos estos años, Señor. Aún en los más difíciles, ahí has estado presente, enseñándonos, Señor, a seguir avanzando
y ante todo, Señor, a compartir quién eres tú. Te agradecemos por el día de hoy. Te pedimos que prepares nuestros corazones, Señor, para nuevamente escuchar tu palabra y para ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, queridos hermanos, ahora vamos a tener el tiempo de la lectura bíblica, así que me gustaría que juntos busquemos el Evangelio de Mateo. Vamos a leer el capítulo 21 de los versículos 1 al versículo 11. ¿Ok, hermanos? El Evangelio de Mateo, capítulo 21, de los versículos del 1 al 11. Y la palabra del Señor dice así. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo. Id a la aldea que tenéis enfrente, y ahí mismo encontraréis una burra atada y un burrito con ella. Desatadlos y traédmelos. Si alguien os comenta algo, respondedle que el Señor lo necesita, pero que ya os lo devolverá. Entonces, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Decida a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían por el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Amén. Amén, queridos hermanos. Y antes de terminar este tiempo, también me gustaría que nosotros pudiéramos participar y, como lo hemos venido haciendo estas semanas, poder responder a una pregunta acerca de la enseñanza de la semana anterior. Y en este día tenemos esta pregunta. ¿Cómo reaccionaron los fariseos y escribas cuando Jesús dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados? Así que estaremos escuchando y viendo sus respuestas por el chat, queridos hermanos. Y ahora vamos a tener un tiempo juntos para alabar al Señor. Muy buenos días, hermanos. Qué bendición poder alabar al Señor y cantar juntos estas hermosas alabanzas, ya que nos bendicen y llegan hasta el trono de la gracia del Señor como olor fragante. Cambiado mi lamento en gozo, me vestiste
vestiste todo de alegría, has cambiado mi lamento en gozo, me vestiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti alabaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en gozo, me vestiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en gozo, me vestiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti alabaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en gozo, me vestiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en gozo, me vestiste todo de alegría. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y alaba al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y alaba al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y alaba al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y alaba al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Y mi alma se goza cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Y mi alma se goza cuando canto para ti, por tu grande amor que es lo máximo. Toda mi alma se goza cuando canto para ti, por tu grande amor que es lo máximo. Toda mi alma se goza cuando canto para ti. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Oh, Hosana al Altísimo.
Altísimo. Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, muy buenos días. Qué bendición estar reunidos otra vez en la presencia del Señor y en la comunión con todos vosotros. Os damos la cordial bienvenida y esperamos que juntos podamos disfrutar estos pocos minutos que vamos a estar juntos en esta transmisión. Y aprovecho para saludar al hermano Miguel, que hoy es su cumpleaños, el hermano Miguel Murcia, ahí en Yuncos. Pues querido hermano, recibe nuestra felicitación en nombre de todos los hermanos de la congregación Comunidad Cristiana Evangélica de Illescas. Espero que puedas disfrutar ahí en este día dándole gloria al Señor, porque el Señor te ha concedido un año más de dichosa existencia. Hace varios años yo tuve la bendición con mi familia de hacer un pequeño viaje a Marruecos para visitar uno de nuestros misioneros ahí, una familia. Y una de las cosas que esta familia preparó para nosotros como una sorpresa era llevarnos al desierto. Y pues tuvimos que viajar muchos kilómetros, pero finalmente llegamos ahí en la última parada donde había un hotel y ahí pernoctamos esa noche. Y al día siguiente, el líder del grupo dijo, bueno, vamos a levantarnos muy temprano y vamos a prepararnos para ir al desierto. Hermanos, pues nada menos que el líder del grupo ya tenía preparado ahí unas bestias, unos dromedarios, ¿no? Que teníamos que montarnos encima para poder viajar y entrar al desierto. La experiencia fue muy bonita, muy buena, ¿no? Bueno, Loida le dio un miedo espantoso. Ella no quería subirse a ese dromedario porque, bueno, lo veía tan alto y ella tenía miedo de caer. Pero finalmente la convencimos y nos fuimos juntos ahí al desierto. Esos animales son extraordinarios porque tienen unas patas muy largas y un cuello muy largo, ¿no? Porque van como en fila, ¿no? Y no pegan unas con otras, porque las patas, me refiero, no pegan unas con otras, las patas delanteras de uno no pegan con el otro por el cuello tan largo que tienen, y eso les permite viajar. Y así fuimos por el desierto varias horas hasta llegar a nuestro destino, ahí donde solamente habían dunas, y pasamos ahí el año viejo, ¿no? Toda la familia y con esta preciosa familia que nos tenía esta sorpresa muy agradable. Bueno, no sé si tú has montado sobre un dromedario, sobre un caballo, no sé, ¿no? Tal vez posiblemente sobre un caballo, quizás, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de montar también sobre un caballo, pero no con mucha frecuencia. Eso fue algo puntual. Pero esta mañana vamos a ver como tema la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es Domingo de Ramos, como se le conoce en el mundo cristiano, este domingo, el Domingo de Ramos. Y yo quiero compartir y hacer un pensamiento, una reflexión sobre este pasaje de Mateo, capítulo número 21 y versículo 1 al 11, la entrada triunfal de Jesús. En este pasaje encontramos algo interesante en relación no solamente con la vida de Jesús y su ministerio, sino también en relación con el cumplimiento de la profecía. Eso es muy importante. Lo primero que encontramos en este pasaje es que Jesús comisiona a sus discípulos, a dos de sus discípulos,
para que fueran en busca de un pollino, según el versículo 1 al 6 del capítulo 21 de Mateo. Estamos en Mateo, capítulo 21, versículo 1 hasta el versículo 6. Y pues mi hija Loida ya nos leyó este pasaje. Y aquí encontramos a Jesús que probablemente venía desde Jericó, y llegando cerca de Jerusalén, hay dos aldeas allí antes de llegar a Jerusalén, dos aldeas muy, muy cercanas a Jerusalén. Está la aldea de Betania, que normalmente era donde Jesús pernoctaba. Ahí tenía a sus amigos Lázaro, Marta y María. Ellos pues siempre le daban a Jesús alojamiento. Jesús nunca durmió en Jerusalén. Él tenía a sus amigos en Betania y normalmente él ahí descansaba, ¿no? Cuando hacía su ministerio en Jerusalén y en Judea. Pero muy cerca o al lado, para así decirlo, casi enfrente de Betania, está esta otra aldea llamada Betfagé. Y Jesús envía a dos de sus discípulos y les da una comisión y les dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que hallaréis, dice, una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita. Pues mira, las instrucciones eran muy precisas, ¿no? Solo tenían que ir a la aldea, ahí estaría una asna y un pollino, y ellos tenían que desatar esos dos animales y traerlos a donde estaba Jesús. Esa era la comisión que ellos tenían. Y dice el versículo 3, si los dueños preguntan, bueno, vosotros, ¿qué estáis haciendo desatando esos animales, ¿no? Que esos tienen propiedad, tienen dueño. Pues lo único que ellos tenían que responder era: el Señor los necesita. Es posible que el Señor ya había hecho los arreglos antes con esta familia. Es probable que eran conocidos o habían recibido alguna bendición del Señor y ellos habían ofrecido algo al Señor. No sabemos cómo. Lo cierto es que Jesús les dio a esos dos discípulos unas instrucciones precisas. Ellos fueron a Betfagé, tomaron esos dos animales, ¿no? Y las llevaron al Señor. En el versículo 4 aparece algo interesante aquí. Dice: esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? Pues el profeta Zacarías, en el capítulo 9 y versículo 9. Esta cita que hace aquí Mateo es una cita de Zacarías 9:9. Cuando ahí dice: decid, versículo 5, a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces, esto es muy, muy importante, porque dice aquí la palabra de Dios. Mateo escribe, dice: esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿no? Entonces, esta profecía fue dada por Zacarías más de 400 años antes del nacimiento de Jesús. Ya estaba esta profecía, es decir, que el Mesías entraría a la ciudad de Jerusalén montado sobre un pollino. Y pues justo en esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén se cumplió esta profecía. El versículo 6 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, ¿no? Entonces, estos dos discípulos obedecieron el mandato del Señor. En segundo lugar, encontramos en el versículo 7 que Jesús monta sobre el pollino. Aquí dice: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Muy bien, entonces, pues esto era lo más normal, ¿no? Preparando el animal, y este pollino, pues nadie se había sentado encima de este pollino, ¿no? Es decir, era un animal que fue preparado exclusivamente para la entrada triunfal de nuestro Señor. Ahora,
Una pregunta, ¿por qué Jesús no entró montado sobre un caballo a la ciudad de Jerusalén? Normalmente los grandes conquistadores romanos, los generales, ¿no?, entraban a la ciudad de Roma montados sobre un caballo blanco, símbolo de poder, de victoria y de grandeza, y donde las multitudes aplaudían y aclamaban el triunfo de aquel general romano para presentarse delante del emperador, ¿no?, y poder recibir los honores, ¿no?, y la gloria y la fama y todas esas cosas, ¿no? Pero Jesús entra montado sobre un pollino a la ciudad de Jerusalén. No es lo que se podría esperar, ¿no? Sin embargo, esto tiene un propósito. Jesús entra a la ciudad de Jerusalén no como un rey conquistador, no como un general, entra como el Mesías, siervo y humilde. Por eso se le llama a Jesús el príncipe de paz, porque entró de una forma humilde y sencilla para mostrar a su pueblo, a Israel, el cumplimiento exacto de esta profecía. En este pasaje encontramos, en tercer lugar, cómo la multitud aclama a Jesús. Versículos 8 y 9. Dice el versículo 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles. En Juan dice palmas, y las tendían en el camino. Y la gente, ¿no?, la gente dice, iba delante, y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La palabra Hosana significa sálvanos, Señor. O también se puede traducir como sálvanos, te lo imploramos. Es lo que significa esta palabra Hosana. Todo lo que estaban diciendo ahí las multitudes era, sálvanos, Señor. Cuando decían Hosana, estaban diciendo, sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. Eso era lo que gritaba la gente, las multitudes. Se dice que el historiador Flavio Josefo, uno de los grandes historiadores del primer siglo, que nació en el año 37 después de Cristo y murió en el año 100 después de Cristo, él escribe e indica que en Jerusalén vivían más o menos 250,000 personas. O sea, era una ciudad grande. 250,000 personas es grande. Y Escas tiene más o menos 30,000. Entonces, ¿os imagináis 250,000? Yo creo que sería como la ciudad de Parla, ¿no? O sea, había mucha gente que vivía en Jerusalén en aquel entonces, pero que durante la fiesta de la Pascua, dice que podían llegar hasta 3 millones de personas, porque venían para la gran celebración. Así que por esa razón la gente aquí, probablemente la gente que estaba acompañando a Jesús, era gente que ya conocía a Jesús, que venía del norte de Israel, de Galilea, de esa región, conocían los milagros de Jesús, ¿no? Por lo tanto, cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, con toda esa algarabía, con todos esos cantos, la gente ahí con palmas y dando voces y alabanzas al Señor, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Todas esas aclamaciones para el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios. Dice la Biblia que la ciudad de Jerusalén se conmovió. Entonces Jesús entró a la ciudad de Jerusalén desde el oriente, lo que se llama y se conoce hoy en día como la puerta dorada, ¿no? Esa puerta dorada que ahora mismo, en la ciudad de Jerusalén está sellada, está cerrada.
Loida y yo tuvimos la bendición de visitar la ciudad de Jerusalén hace unos años. Y yo tenía mucho interés de conocer la puerta dorada, porque esa puerta fue donde entró Jesús en su entrada triunfal. Pero en esa misma puerta, la puerta dorada, la puerta de Oriente, es donde el Señor entrará en su segunda venida. Por eso esa puerta hoy está cerrada, pero no por voluntad de varón, ¿no? O por un gobernante, sino porque Dios lo estableció así. Los musulmanes, cuando llegaron a conquistar Jerusalén, sabiendo ellos esta profecía de que el Señor Jesús entraría por la puerta dorada, lo que hicieron fue convertir enfrente de la puerta dorada, convirtieron toda esa parte, ese terreno en un cementerio musulmán. Es decir, la idea es profanar esa puerta y todo lo que está enfrente para que no se lleve a cabo el cumplimiento de la profecía bíblica que dice que Jesús entrará en esa puerta, ¿no? El Mesías entrará por segunda vez. Su primera vez fue aquí para presentarse como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor del mundo. Por eso la gente decía, Hosana, Hosana, que quiere decir, sálvanos, Señor, sálvanos. Entonces Jesús, cuando entró, conmovió, dice, se conmovió toda la ciudad de Jerusalén. Había mucha gente porque habían venido para la fiesta de la Pascua. Por eso preguntaron, ¿quién es este? No, los que no conocían a Jesús dicen, pero ¿quién es este? ¿Por qué estáis armando gran escándalo? ¿No? Unos alabando, ¿no? Y glorificando al Señor, pero otros decían, bueno, ¿y este quién es? ¿Quién es? Y entonces dice, respondían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este es Jesús, el profeta. Oficialmente, hermano, Jesús en esta entrada triunfal se presentó oficialmente como el Mesías prometido. Esta entrada triunfal. Ahora bien, quiero mencionar brevemente no solamente la importancia de la entrada de Jesús como el Mesías, presentarse como el Mesías, siervo humilde, sino también lo que significa esto para la historia de Israel. Porque lo que entendemos, queridos hermanos, es que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén permite el cumplimiento de la profecía de Daniel 9:24 a 27. Esa profecía que el profeta Daniel recibió. Voy a leer lo que dice esos versículos. Daniel capítulo 9, versículo 24. Y luego hasta el 27. Dice así, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas, es decir, 70 por 7. Una semana aquí se interpreta como una semana de 7 años. O sea, 490 años. 70 semanas sería 70 por 7, hace 490 años. Es lo que está diciendo aquí el Señor a Daniel. 70 semanas o 490 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Sumando 7 más 62 son 69 semanas, o sea, 483 años. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, que eso fue lo que ya pasó, ¿no? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese príncipe es lo que se conoce en la historia, en el año 70, el general Tito, el general romano llamado Tito, él destruyó la ciudad de Jerusalén en ese año. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27, y por otra semana, es decir, una semana más, es decir, 7 años más, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, 24 a 27. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Pues hermanos, con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén se cumplieron las 69 semanas. Es decir, lo que tengo yo en esta diapositiva, desde el decreto del rey Artajerjes en el año 444, cuando Artajerjes emite un edicto de que todos los judíos podían volver a Jerusalén e Israel, a partir de ese año, el año 444, hasta la entrada triunfal de Jesús, son las 69 semanas, o sea, 483 años. Así que faltan 7 años para completar la historia de Israel, los 490, pero eso viene en el futuro. Eso ya lo estudiamos en Apocalipsis, ¿recordáis? La gran tribulación, los 7 años de gran tribulación cuando aparezca el anticristo, cuando aparezca también el falso profeta, ¿no? Y Satanás, que van a estar trabajando para, pues, traer caos a este mundo y los juicios que hemos aprendido en el libro de Apocalipsis. Así que esta entrada triunfal de Jesús, hermanos, no solamente es porque el Señor entró ahí, no, es que estaba él cumpliendo la profecía y también cerrando parte de la historia de Israel, ¿no? Las 69 semanas de Daniel o 483 años. Hay 2 hermanos llamados de apellido Anderson y McLean que ellos hicieron el cálculo de los años, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto? Porque ellos hicieron este cálculo y el hermano Honer revisó ese cálculo, ¿no? Entonces, ellos establecieron, estudiaron, ¿no? Estos años con precisión. Entonces, ellos dicen que desde el decreto del rey Artajerjes, que fue el 4 de marzo del año 444 antes de Cristo, hasta la entrada triunfal de Jesús el 29 de marzo del año 33 de nuestra historia, de nuestro tiempo después de Cristo, es ese periodo. Entonces ellos, en el primer cuadrito verde que tengo ahí, es el calendario judío. Ellos dividen el año en 360 días. Entonces, al multiplicar 69 por 7, que es lo que dije hace un momento, cada semana representa ahí 7 años, 69 por 7 por 360 son 1773,880 días, que es el equivalente a 483 años. Ahí está, aparece la fecha, desde dónde partieron ellos en esta investigación, ¿no? Los hermanos Anderson y McLean, y luego esa revisión por Honer. Y ellos hicieron el cálculo, y justo el 29 de marzo, en la entrada triunfal, en el año 33,
se cumplieron los 483 años. Y en el último recuadro, lo que he puesto allí, es el calendario nuestro, ¿no? Que está basado en el calendario gregoriano, que cada año se divide en 365 días y cada 4 años el año bisiesto, como ya sabemos. Entonces, ahí hicieron ellos el cálculo del año 444 al 33, 476 años. Y esto que está entre paréntesis, que hay el año cero no se cuenta, ¿no? Luego se multiplicaron ellos 476 por 365, 173,740. Sumaron los años bisiestos, sumaron los días desde el 4 de marzo al 29 de marzo y sumaron justo la misma cantidad, ¿no? Que está en el calendario judío, 173,880 días, que es el equivalente a 483 años. ¿No os parece eso fantástico? ¿Cómo es la precisión del tiempo, no? Eso solo Dios lo puede hacer, calcular que todo pudiera encajar con la profecía bíblica de tal forma que no pasara un minuto ni antes ni después. Eso es sorprendente y milagroso. Por esa razón, para resumir, la primera venida de Jesús, el Señor entró o vino como el Mesías, el siervo humilde. Eso es una cosa que debemos de recordar. Pero en su segunda venida, Jesús vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En su primera venida fue humilde, un siervo humilde, ¿no? El príncipe de paz. Pero en su segunda venida vendrá con poder y gloria. Vendrá montado sobre un caballo blanco. En su primera venida sobre un pollino, pero en la segunda venida vendrá montado sobre un caballo blanco, que significa victoria, poder, honra y gloria, ¿no? Entonces debemos de entender, ¿no?, cómo va lo que la palabra del Señor nos explica de una forma extraordinaria, ¿no? Así que el Señor no vendrá otra vez así como vino en su primera venida, no. Esperamos su venida, pero Él va a venir con todos sus ángeles, como el comandante general, para pelear contra el anticristo, contra el falso profeta y contra todos aquellos que seguirán al falso profeta y al anticristo en el futuro, ¿no? Ese tiempo donde va a haber un caos a nivel mundial. Si hoy con esta pandemia que tuvimos ha habido un caos, ¿os imagináis cuando el anticristo tome el poder, el control, la economía, la política y la religión? Esto va a causar un desastre en el mundo entero. Se está preparando todo para ese momento. Así que en la historia de Israel quedan solo 7 años, que serán lo que llama la Biblia, el Señor llamó la gran tribulación, los últimos 7 años para completar la historia de la nación de Israel. Ahora, al pensar en esto, hermanos, al pensar, para terminar, esta palabra me llama mucho la atención. Hosana, Hosana. Sálvame, Señor, ¿no? Sálvanos, Señor. Pero podríamos personalizarla para nosotros y decir, sálvame, Señor, sálvame. Los judíos hoy en día, hermanos, todavía están esperando al Mesías, porque ellos no reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Algunos judíos sí, lo que se llaman los judíos mesiánicos. Pero un día el Señor vendrá con poder y gloria. Y hoy tenemos la oportunidad de decir, Señor, sálvame.
Señor, sálvame. Por esa razón la Biblia dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te gustaría a ti clamar al Señor esta mañana y decir, Hosana al Hijo de David? En otras palabras, Señor, sálvame, ten compasión de mí. Porque el Señor para eso vino a este mundo. Aquella multitud, ¿recordáis cómo gritaba, no? Y aclamaba, Hosana, Hosana. Y unos 5 días después decían, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Cómo aquella multitud fue manipulada? Unos días antes, Hosana, Hosana. Y otros días después, unos poquitos días después decían, crucifícale, crucifícale. Porque la Biblia dice que Él vino para poder pagar el precio por nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de nuestra condición, Jesús estuvo dispuesto de ir a la cruz para morir por ti y por mí. Y ahora lo único que tenemos que hacer es recibir a Jesús y creer en Él como el único medio de salvación e invitarle a que venga a nuestro corazón y nos haga nuevas criaturas. O como Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. A eso se llama en la Biblia nacer de nuevo. Vamos a hacer una oración esta mañana. Padre amado, quiero darte gracias por ayudarnos a recordar este evento histórico tan importante en la historia y en la profecía bíblica, como fue la entrada triunfal de tu Hijo Jesús a la ciudad de Jerusalén. En aquella puerta dorada, la puerta oriental, desde ahí entró Él. Y como dice los otros evangelios, cuando Él vio la ciudad, lloró por la ciudad, porque sabía que esa ciudad sería sitiada y destruida y no quedaría piedra sobre piedra. Y unos años más tarde se cumplió también esa profecía. Hoy tenemos la oportunidad de aclamar a Jesús y decir Hosana, Hosana, para decir Señor, sálvame, Señor, sálvame. Permite que aquellas personas que todavía no te conocen puedan abrir su corazón a Jesús y le puedan recibir como Señor y Salvador de sus vidas. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Querido amigo, si tú quieres saber más acerca de este Jesús, el Mesías, el siervo humilde, escríbenos y será un placer pues contactar contigo y hablar acerca de estos temas. Hoy tenemos pues la tecnología y puedes escribirnos y estaremos encantados de compartir contigo esta información tan valiosa que nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Y a todos vosotros, hermanos, os deseo una bendición especial. Y ahora que pues vamos a estar en estos días que le llamamos la Semana Santa, ¿no? Aunque yo entiendo que todos los días son santos, ¿no? Son santos para el Señor, pero pues tradicionalmente se le llama a esta semana la Semana Santa. El próximo domingo vamos a celebrar pues la resurrección de nuestro Señor Jesús. Os envío un abrazo en el nombre del Señor. Que Dios os bendiga, queridos hermanos.